to Francis Collins School. ¿Cómo están, queridos alumnos? Bienvenidos a nuestras clases de formación cristiana. El día de hoy vamos a hablar sobre el arresto de Jesús. Bien, recordemos que el valor de este mes es la amistad, la frase "quien encuentra un amigo fiel encuentra un tesoro", la confesión de fe, sobre toda cosa guardada guardo mi corazón porque de él sale la vida. Proverbios 4:23. ¿Cuáles son los objetivos de esta clase? Primer objetivo es conocer que Judas entregó a Jesús a sus enemigos por un beso con un beso, ¿no? Y por 30 piezas de plata. ¿Sí? Vendió a Jesús. ¿Alguna vez has escuchado decirle Judas a alguien? ¿Por qué le dicen Judas? Por traicionero, ¿verdad? Bien, Jesús no se opuso porque quería hacer la voluntad del Padre. Y también nosotros podemos ser como Pedro, ¿no? Muchas veces, porque muchas veces niegas a Jesús, ¿sí? Esos son los objetivos entonces de nuestras clases del día de hoy. Bien, quisiera que me acompañen a ver el siguiente video. Después de decir esto, Jesús salió con sus discípulos al otro lado del arroyo Cedrón. Había un huerto en este lugar, en el cual entró Jesús con sus discípulos. También Judas el traidor conocía el lugar, porque Jesús se había reunido allí muchas veces con sus discípulos. Judas, tomando la tropa romana y a varios guardias del templo enviados por los principales sacerdotes y fariseos, fue allá con linternas, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que le iba a sobrevenir, salió y les dijo: ¿A quién buscan? ¿A quién buscan? A Jesús. A Jesús, el Nazareno. Y Judas el traidor estaba con ellos, y cuando él les dijo: Yo soy. retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús volvió a preguntarles: ¿A quién están buscando? ¿A quién están buscando? Jesús, el Nazareno. Ya les he dicho que yo soy. Y si me buscan a mí, dejen ir a estos. Así se cumplía la palabra que había dicho: Padre, de los que me diste, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Mete la espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿acaso no he de beberla? Entonces la tropa romana, el comandante y los guardias judíos prendieron a Jesús, lo ataron. Y lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote ese año. Caifás era el que había aconsejado a los judíos que convenía que un hombre muriera por el pueblo. Simón Pedro y también otro discípulo seguían a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote, pero Pedro estaba afuera, a la puerta.
Así que el otro discípulo, que era conocido del sumo sacerdote, salió y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. ¿No eres también un discípulo de este hombre? No, no lo soy. Los siervos y los guardias estaban de pie calentándose junto a unas brasas que habían encendido porque hacía frío. Pedro también estaba con ellos de pie, calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de sus enseñanzas. Le respondió: Yo he hablado al mundo abiertamente. Siempre enseñé Siempre en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos. Y nada he hablado en secreto. ¿Por qué me preguntas? ¿Por qué me preguntas a mí? Pregúntales a los que han escuchado de qué les hablé. Que ellos te digan. ¿Así contestas al sumo sacerdote? Si he hablado mal, entonces ¿cuál fue mi error? Si lo que he dicho está bien, ¿por qué me pegaste? Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie calentándose y le preguntaron: ¿No eres tú también uno de sus discípulos? No, no lo soy. Dijo Pedro, negándolo. Uno de los siervos del sumo sacerdote, que era pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, dijo: Yo te vi con él en el huerto. No. Y al instante cantó un gallo. Bien, jóvenes, el arresto de Jesús, ¿sí? Jesús fue matado sin pasar por ningún juicio, pero su muerte era la voluntad de Dios para que todo el que crea en su sacrificio sea salvado de la muerte eterna. ¿Cuál es el texto para aprender el día de hoy? Juan 18:37. Yo he venido al mundo para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Bien, entonces estamos viendo, ¿no?, que Jesús estaba con sus discípulos. Primero estaba orando, ¿no?, en el monte de los olivos, o también llamado Getsemaní, y él en ese entonces, él estaba orando, ¿sí? Sus discípulos estaban ahí cerca de él y él les dijo que también oraran a sus discípulos, pero sus discípulos se durmieron. Él entonces fue a verlos en una primera vez, le dijo: tienen que orar, no pueden dormir, se les hizo despertar, ¿ya? Y él estaba muy asustado, Jesús estaba muy asustado, muy angustiado, estaba muy triste, porque sabía lo que iba a pasar. Dice que en ese momento en el que él estaba orando, ¿no?, sobre una roca en el monte de los olivos, empezó a sudar sangre. Imagínense, sudar sangre, o sea, él estaba con tanta presión que dice que sus glándulas sudoríparas estaban explotando de tanta tensión que él tenía, porque él sabía lo que iba a pasar. Pero aún así, él sabiendo, él decidió morir por nosotros. Bien, y él estaba, ¿no?, con... ¿Cuántos discípulos? Estaba con 3 de sus discípulos. Ya ellos eran Pedro, Santiago y Juan. ¿Sí? Y cuando él estaba, recuerden, en la última cena, que lo hemos hecho en la clase anterior, ¿qué pasó? Él le dijo, ¿no?, que uno de ellos iba a traicionarlo, ¿sí? Y él sabía quién era también. Y la otra también dijo que Pedro lo iba a negar 3 veces. Antes de que él cante el gallo lo iba a negar. Y él dijo: no, imposible, Señor. Entonces, llegado el momento, él está orando todo y Judas, ¿no?, lo vende a Jesús por 30 monedas de oro. Entonces Judas dijo: yo me voy a acercar al maestro y le voy a dar un beso y entonces ustedes van a saber quién es el maestro. ¿Por qué era tan difícil reconocer a Jesús? Porque casi todo se tenían, no sé, antes, ¿no?, es como que estaba a la moda el mismo casi peinado, por así decirlo, y entonces no lo iban a identificar tan fácilmente a Jesús.
Y también, ¿por qué iban, tú me dirás, con o sea, ¿por qué tenían que ir con tantos soldados, no? Si solo era una persona a quien iban a arrestar, porque en realidad Jesús era un hombre muy fuerte, era un hombre alto, no era un hombre bajito, chiquito, todo flaquito, no, ¿ya? Recuerden que él, algunos dicen que así carpintero y otros arquitecto, ¿no? Entonces él tenía fuerza, él tenía unos brazos bien formados, bien fuertes. Entonces, cuando lo fueron a apresar, fueron con varios soldados y también tuvieron que llevarlo a Judas para reconocerlo. Sí, y cuando llegaron, Judas efectivamente le da un beso a Jesús y él le dice, no traicionas al Hijo del Hombre con un beso. ¿Sí? Y bueno, a Judas se le entrega, ¿no? Su motín, o sea, sus 30 monedas de oro. En eso Pedro se enoja mucho y corta, ¿no? La oreja a uno de los soldados. Pero ¿qué hace Jesús? Jesús se acerca, recoge la oreja y se lo pone y ya está, se sanó, su oreja en su lugar. No, imagínate, hasta en ese momento Jesús estaba haciendo el bien, hasta en ese momento Jesús, o sea, no dijo, él es un soldado más, él también me va a golpear, entonces, bueno, que se quede sin oreja, no. Hasta en ese momento él tuvo compasión de las personas que le hacían daño. Bien, entonces lo llevaron primero ante Anás. Entonces, cuando estaba ante Anás, ustedes vieron, ¿no? Estaban viendo conmigo el video, ellos le empezaron a golpear, pero él no había dicho nada malo. Y Pedro, primero no, la chica que estaba a la entrada le dice que lo conocía y él dijo que no. Después, cuando estaba con los soldados, nuevamente dijo que no. Y ya ese soldado, ¿no? Al que le había sanado, le había puesto la oreja en su lugar, también lo reconoce y él otra vez dice que no. En cuanto Pedro niega 3 veces a Jesús, así como él le había dicho que iba a cantar el gallo, cantó el gallo. ¿Sí? Ya después de esto, recién a la mañana siguiente lo envían a la casa de Caifás. ¿Sí? A Jesús por la mañana lo llevan a la casa de Caifás. Entonces ahí, bueno, de ahí seguían juzgándolo todo. Poncio Pilatos, recuerdan, él intentó salvarle la vida a Jesús, ¿no? Entonces, bueno, dejó el juicio, ¿no? A los judíos. Entonces sacó a Jesús y sacó a Barrabás, un ladrón, ¿no? Porque todo año se tenía que perdonar a alguien, ya por esas fiestas. Entonces todos dijeron, queremos que se salve Barrabás, Barrabás, suelten a Barrabás, ¿sí? Y miren que los judíos por mucho tiempo estuvieron esperando al Mesías, pero cuando tuvieron al Mesías delante, ellos creyeron que no era el Mesías, que no era nuestro Salvador, ¿sí? Aún viendo, aún sabiendo de todos los milagros que él había hecho, o sea, aún así ellos no, se negaron a reconocer que Jesús era nuestro Salvador, ¿sí? Entonces, y mire, el pueblo respondió, decía, sea su sangre sobre nuestras cabezas y sobre la de nuestros hijos, decía. Y entonces se llevaron a Jesús. Y así se cumplió, ¿no? Una de las profecías de Isaías 53:7. Angustiado él, afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. O sea, no dijo, no me maten, ¿por qué me van a hacer esto? Yo no he pecado. No. Sí, y ¿cómo nosotros estaríamos? A ver, si te pones a pensar, te pones en el lugar de Jesús, sabiendo lo que te iban a hacer, ¿cómo te sentirías, no? De saber que ya estás a punto de ser torturado, ¿sí? Y que te iban a matar. Bien, en las actividades, vamos a las actividades, ¿no? Jesús oró en el huerto, en Juan 18:1 y en Marcos 14:32 al 42, ¿no? Jesús fue con sus discípulos al monte de los olivos, monte Tabor o monte Sinaí, al monte de los olivos. Jesús escogió a 3 discípulos, ¿sí? Y Jesús estaba triste hasta la angustia. Jesús quería hacer la voluntad de su Padre, ¿ya? O sea, a pesar de todo, dijo, yo voy a hacer la voluntad de mi Padre. ¿Cuáles eran los nombres de los discípulos que acompañaban a Jesús? Era Pedro, Santiago y Juan, ¿no? Los que no pudieron estar despiertos. Bien. Ahora vamos a poner todos los nombres de los discípulos, de los 12 discípulos. ¿Cuáles son? Felipe, Andrés, Mateo, de Leví, ¿no? Juan, Tomás, Simón Pedro, sí, Judas, Santiago, el menor,
Judas Iscariote, Bartolomé, Santiago el mayor, ¿sí? Y el último, el que falta es Jacob. La negación de Pedro. Ahora vamos a hablar sobre la negación de Pedro. No estamos hablando primero que todavía está orando en el Monte de los Olivos. Entonces Pedro siguió a Jesús y se quedó en el patio de la casa de Anás y allí le preguntaron si conocía a Jesús. Pero Pedro, quien había dicho poco antes que iba a seguir a Jesús hasta la muerte, les contestó que no sabía nada de él. Es la primera, ¿no? Negación. Ya. Ahora, Pedro niega a Jesús la primera vez, ¿no? Atención. Hay varias alternativas, pero solo una es correcta y es esta. Los soldados cogieron a Jesús de día y lo llevaron a donde estaba Caifás, porque a Anás lo llevaron durante la noche, ¿no? Al día siguiente recién a donde Caifás. Ahora, abogados y escribientes empezaron a juzgarle. También. Ya Pedro y todos los discípulos siguieron a Jesús. No. Y confesaban conocerlo y testificar que Jesús era muy bueno, menos, ¿no? Una criada le dijo a Pedro, tú eres, en su grupo. Sí le dijo, pero eso no lo encontramos en Marcos 14:62. Pedro entró solo en el patio y como hacía calor se quitó la capa. No, hacía en realidad mucho frío. ¿Jesús estaba solo hablando con Caifás? No. Bien. Pedro niega a Jesús por segunda vez. ¿Qué pasó ahí? Pedro se enfadó y juró que no conocía a Jesús, que solo pasaba por allí, ¿no? Porque le estaban preguntando a los soldados. ¿Ya? Ahora, porque esa fue la segunda vez, ¿no? La tercera vez, Pedro niega a Jesús la tercera vez. ¿Cómo pasó? Un gallo cantó. Sí, un gallo cantó. Ahora, y Pedro también se avergonzó, ya la última vez que Jesús que negó a Jesús, ya, y se echó a llorar, porque Jesús ya le había advertido que antes de que el gallo, disculpe el gallo, puse acá, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Eso es lo que le dijo Jesús a Pedro, ¿verdad? Entonces él se sintió muy avergonzado porque le dijo, no, mi Señor, yo no lo voy a hacer, ¿no? Hay una anécdota muy curiosa, solo está en Marcos 14:51-52, y que dice que había un joven, ¿no? Que estaba tapado con una manta, ¿no? Y cuando vio a Jesús dice que se quitó la manta y se fue corriendo desnudo. ¿Quién creen que haya sido, ¿no? este joven? Porque no dicen su nombre y todos concuerdan que ha sido Marcos, el mismo que escribió este evangelio. Sí, busca y escribe y aprende, dice, ¿no? Mateo 10:32-33. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces, si niegas al Señor, Él nos negará a nosotros. ¿Sí? Es Marcos 14:51-52. Otra vez, ¿no? Hay una anécdota, te dice, ¿quién crees que sería este joven? Otra vez le respondo, ¿quién creen que es? Marcos. Ya, Marcos. Bien, aquí tenemos, entonces, a ver, no me estoy pasando de nada, espero. No me estoy pasando de nada. Bien, entonces, a la siguiente, esta semana, quienes van a grabar su videito, disculpen, antes de que me esté pasando. Acá está. Ya ves, estaba pasando las diapositivas muy rápido. Disculpen, chicos. Esta semana van a grabar los videitos los siguientes alumnos, ¿sí? Víctor Blas, Jefferson Salazar, Joel Taca, Julieta Arguire, Fabián Cárdenas y Sebastián Camino. ¿Ya? Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 alumnos que van a grabar el video esta semana. Como les dije, deben de hacer un cartel muy bonito, ¿sí? Un afiche muy bonito con tu cita bíblica favorita. ¿Cuál es tu cita bíblica favorita, no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. No. Salmo 128:24. Ya. ¿Cuál es tu cita bíblica favorita? Cualquiera. Escribes tu cita bíblica favorita. Por ejemplo, este es un modelo para las chicas. Hace unas flores, algunos detalles, ¿no? Y la cita bíblica favorita bien grande, con diversos plumones, lo mejor presentable posible. Para los chicos, una imagen de un joven orando, ¿no? El pastito, los arbolitos, algo armónico y la cita bíblica favorita. Entonces te puedes grabar con un fondo musical.
Ya el que a ti te guste, bajito, para que se te pueda escuchar más lo que tú hablas, ¿no? Y dices, ¿cómo está Miss? Mi nombre es Víctor y voy a decirles mi cita bíblica favorita. Digamos que sea Filipenses 4, ¿ya? Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A mí me gusta esta cita bíblica porque cuando yo me he sentido presionado o no podía hacer algo, recordaba esta cita bíblica y Dios me daba la fortaleza. ¿Ya? Entonces, nada más. No, eso es todo, gracias, ya. Suficiente, ¿sí? No necesitas hablar mucho. Solo quiero que abras tu corazón. Ahora, escríbelo antes de, no, tú grabarte, escríbelo. Escríbelo para que sepas lo que vas a decir y no ese rato inventar algo. Sí, escríbelo antes para que tengas las palabras adecuadas. ¿Ya? Y te salga un video muy bonito, sin estar nervioso, sin muchas muletillas, sin saber qué decir. No, que ya esté planeado, escríbelo antes, ¿sí? Y de ahí grábate recién. Bien, jóvenes, ahora sí ya que se está pasando de este tema. ¿Cuál es la tarea? La tarea es que tienes que leer la guía de formación cristiana y terminar de resolver las actividades. Copia el título en el cuaderno y lo que se te indica en las diapositivas, que es poquísimo. Y no te olvides de hacer las 2 reflexiones personales del tema. Para mí son muy importantes que tú las hagas porque si tú estás haciendo las reflexiones, quiere decir que estás aprendiendo y que realmente no te estás sirviendo estos temas en tu vida. Por ejemplo, ¿no? Nosotros no deberíamos de ser como Pedro y negar a Jesús, y muchas veces lo hacemos con nuestros actos. Estamos negando que Jesús no forma parte de nuestra vida porque nosotros queremos hacer el mal, no queremos hacer lo que Jesús hace. ¿Sí? Bien, jóvenes. Nos vemos la próxima clase. Dios los bendiga.